de nuevo, amigos aficionados a la zapatería. Hacía ya algo de tiempo que no subía un nuevo video en este canal y no lo había hecho porque me he mantenido algo ocupado en resolviendo, bueno, gracias a ustedes, resolviendo dudas y viendo los productos de la marca de Zafir para los que han estado interesados en adquirir estos productos. Y lo he estado haciendo por medio de mis cuentas, bueno, de mis redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram. Y por cierto, hablando de mis redes sociales, les comento para los que son nuevos en este canal, con frecuencia en este canal, con frecuencia voy subiendo videos relacionados al mundo de la zapatería, como tutoriales, shoe shines, unboxing y todo lo relacionado al mundo de la zapatería. Y además de mi cuenta de aquí de YouTube, también aparezco en otras redes sociales como en Instagram y en Facebook. Puedes seguirme si gustas, aparezco como Shoeshine Mex y por cierto que también en esas redes sociales tengo disposición a la venta, si vives aquí en México, de los productos de la marca de Zafir. Si ya los conoces, entonces estoy seguro que te van a parecer muy interesantes. Y si no los has conocido o no los conoces, entonces te invito a que te des una vuelta ya sea a mi canal de YouTube o a mis redes sociales para que conozcas un poco más sobre la marca. Si eres un verdadero apasionado a la zapatería, estoy seguro que te van a fascinar tanto los productos de Zafir como mis redes sociales. Y bueno, el video del día de hoy, sobre lo que quiero grabar, es sobre el tema de las agujetas. Quizás habré puesto el título de una forma incorrecta. Habré puesto algo relacionado a cómo atar las agujetas. Y cómo atar va relacionado respecto al nudo de la agujeta. Y eso es algo que sí voy a grabar en algún otro video, pero el día de hoy no quiero hablar respecto del nudo. Lo que me quiero enfocar el día de hoy es cómo poner de nuevo las agujetas en tu zapato. Parece un tema un poco absurdo, pero la realidad es que muchísima gente, desde que ha comprado sus zapatos con agujetas, nunca se las ha quitado. Y de hecho, principalmente no se las han quitado porque no saben, mucha gente no sabe cómo ponérselas de nuevo. Normalmente la mayoría de las personas eso se lo dejan a los boleadores o a los shoe shiners. Si alguna vez tú has llevado tus zapatos a una limpieza, en cualquier lado, habrás notado que si tienen cordones, ellos los quitan completamente. Hacen la limpieza porque también cubren el área donde están aquí los huequitos de los cordones. Y luego los vuelven a poner de nuevo así tal cual como estaban. Pero te apuesto a que si tú no sabes cómo poner tus agujetas, no serías capaz de volver a ponerlos. Y es por eso que quiero grabar este video para las personas que no saben cómo poner las agujetas, para que con toda confianza puedan hacer sus propias limpiezas en casa y al final después de hacer su limpieza, al final puedan volver a poner las agujetas sin ningún problema. Entonces lo que voy a hacer para este video, nada más voy a cambiar de toma haciendo un enfoque a esta zona para que les demuestre, bueno, para que les muestre cómo se puede hacer estas agujetas, cómo se pueden volver a colocar. Bueno, antes de mostrarles este método para volver a poner las agujetas, les comento que hay muchos métodos y muchas formas diferentes de atar las agujetas. Están los métodos clásicos, los más elegantes, que es el que les quiero mostrar, que es el de la barra recta. Están los métodos de cruces, los métodos de X. Hay muchas formas de volver a poner las agujetas. Sin embargo, ¿cuál es el mejor? Realmente ninguno es mejor, todos sirven para lo mismo, ninguno te va a fallar, todos van a poner bien lo que es las agujetas. Lo único que sí que los hace diferentes simplemente es el estilo o la forma en la cual las estás poniendo. Es como los nudos de las corbatas. Hay muchas maneras de poner la corbata, hay muchos nudos diferentes. Pero ¿cuál es el mejor? Simplemente te aprendas uno, te aprendas dos o te aprendas 20. Nadie va a notar la diferencia. Todos sirven para lo mismo. Todos sirven para poner la corbata en tu cuello. Entonces, la diferencia, si te quieres aprender uno o te quieres aprender 20, es simplemente por mero gusto personal para cambiar eventualmente el diseño. Pero todos sirven para lo mismo. Todos sirven para poner el zapato
en volver a ponerlo en su lugar. El día de hoy te quiero enseñar el más fácil de todos. Es súper fácil. Quizás ya más adelante te enseñe algún otro método diferente. Lo mismo para atar el cordón. Eso lo voy a hacer para un video adicional porque no quiero hacer un video tan largo. Quiero hacer un video más enfocado. Y lo de hoy es cómo colocar las agujetas. Entonces vamos a ponerle un poco de zoom a la toma para que les pueda mostrar el método. Bueno, no sé si les llegué a contar el nombre de este método, pero si no se los conté, bueno, se los cuento. El nombre en inglés para este método de poner las agujetas se llama bar lacing. Es un método en el cual en todos los agujeros siempre van recto. Así están colocados los cordones. Y siento yo que es la manera más elegante de poner las agujetas. Existen otros métodos como los de la X y hay otras formas, pero considero que esos son ya más informales. Siento yo que este es el más práctico y el más elegante. Y de hecho, creo que es el único que le pongo a mis zapatos. Pero bueno, primero que nada vamos a agarrar las dos agujetas y vamos a ponerlas de afuera hacia adentro en los agujeritos de hasta abajo de los zapatos, ¿ok? De afuera hacia adentro. Metemos el primero de afuera hacia adentro, el segundo, y vamos a llevarlos hasta el final para que quede tieso. Ahí está. De esta forma ya tenemos la primera parte de la agujeta. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, no se ve en la toma, pero vas a estirar lo que son los cordones para que se mantengan ambos rectos, ¿ok? Y los vas a agarrar de las puntas. Ahora vas a agarrar el de la izquierda y lo que es la puntita del cordón la vamos a poner de adentro hacia afuera en el último agujero, ¿ok? De adentro hacia afuera. Ahí está. Ahora mira, lo que vamos a hacer en este paso es lo siguiente. Lo que va a pasar a continuación es lo siguiente. Estamos hasta aquí en este momento. Ahora, depende de qué tan largo dejes este cordón, es el largo en el cual van a quedar ambos cordones. ¿A qué me refiero? Es decir, que ahorita vas a darle la medida de largo que como tú quieras el cordón. Ten en cuenta que sea una medida proporcional para que los dos cordones queden de la misma manera. Es decir, esto está demasiado largo para este zapato. Para mí, vamos a enderezarlo un poco. Agarramos un poco de cordón de adentro y lo jalamos de esta parte de abajo, para que de esta forma tenga más cordón para trabajar el del otro lado. Ahí está. Al menos para mí, yo considero que esta sería el largo adecuado para este cordón. Por lo tanto, ya podemos pasar al siguiente paso. Bueno, ya determinamos el largo del cordón de la izquierda. Ya tomamos la medida con el cordón que sigue. En estos momentos, el largo del cordón de la derecha debe estar mucho más largo que este. Y eso está bien que esté así, porque en este cordón es sobre el que vamos a trabajar todo el método. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? En estos momentos, el cordón va de esta forma. Es la línea recta y todo el cordón de la derecha está por debajo del zapato y está sobresaliendo de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar la punta del cordón de la derecha y así por debajo, donde está el zapato, por debajo, vamos a insertarlo en este segundo agujero. Es de abajo, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, que viene siendo de esta forma, de adentro hacia afuera, y lo pasamos por todo el zapato, así, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Así como ya está colocado, lo vamos a pasar hacia el lado izquierdo. Y en el lado izquierdo vamos a hacer esto.
la cabecita del cordón la vamos a meter de afuera hacia adentro en este agujero. Enderezamos el zapato. Ok, perfecto. Ahora, siempre con esta misma cabecita, la misma cabecita de este cordón, lo vamos a poner de adentro hacia afuera en el cordón, en el agujero que sigue hasta arriba, el de la derecha. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Enderezamos. Luego hacemos lo mismo que hicimos con el anterior. Pasamos de nuevo hacia la izquierda para enderezar la cabecita del cordón de afuera hacia adentro. Enderezamos. De nuevo la misma cabecita del mismo cordón en el que sigue de hasta arriba de la derecha, de adentro hacia afuera. Enderezas. Pasamos lo mismo que las anteriores. Enderezas el cordón, la cabecita de afuera hacia adentro. Ahí está. Y bueno, el último paso que queda es ya ponerlo en el último agujero disponible de la derecha, que viene siendo, lo recuerden, es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y enderezamos. Ahí está. De esta manera ya los cordones quedan completamente rectos y completamente bien puestos. Después de haber hecho esta amarre, esta posición de los cordones, si yo estiro los cordones, no se ve en la toma, pero si la bajo un poco, puedo apreciar que el largo de los cordones no quedó parejo. El de la derecha quedó un poco más alto que el de la izquierda. Entonces, para poder corregir esto, hacemos lo siguiente. Al momento de enderezarlo, tú calculas qué tanto te faltó para emparejarlos. Y para emparejarlos es bastante fácil. Como este es el cordón que vamos a necesitar que se acorte un poco, entonces nada más recuerda que el último paso fue que de esta parte se pasó aquí, o sea, el cordón el agujero de la derecha entró, fue el último movimiento. Por lo tanto, vamos a hacer el movimiento en reversa. O sea, como quiero bajarle un poco a la cantidad de cuerda, bajo aquí, jalo un poquito, ahí está, tanto quiero adicional de cuerda, bajo un poco aquí, luego bajo el del otro, jalo un poco el de hasta abajo. Ahora, en vez de jalar el que está de este lado, sería invertido. Vamos a jalar el cordón que está hasta abajo de la derecha. De esta manera. ¿Y esto qué significa? Al momento de, si jalamos este otro cordón, entonces todo esto es el adicional que le estás poniendo al cordón de la izquierda. Ahí está. Y de esa forma ya los cordones que deben de quedar parejos. Si no te quedaran parejos, entonces sería lo mismo, sería nada más revertir todo el proceso. Bueno, quizás esta parte de equilibrar un poco la cuerda se te haya sido un poco confusa aquí en el video, pero te prometo que si lo haces así tal cual como mientras yo lo estoy haciendo en mi video, o si lo haces en la práctica después de ver el video, vas a ver que se te va a hacer un poco más fácil. Va a tener lógica porque lo único que estuvimos haciendo fue espirales, una espiral tanto para uno como para el otro cordón. Entonces ya en la práctica se te va a hacer más fácil ver esto del emparejamiento de los niveles. Pero bueno, a grandes rasgos, esta es la manera más fácil para poner de nuevo los cordones. Si tú no sabías cómo poner los cordones, entonces puedes guiarte de este video para poder hacerlo con confianza. Con toda confianza puedes quitar completamente los cordones, hacerle tu limpieza a tus zapatos. O si tus cordones, por ejemplo, las cabecitas ya estaban totalmente peladas,
con toda confianza puedes comprar un nuevo par de cordones, quitar los viejos que ya no te han de servir para nada porque las cabecitas no sirven, y les puedes poner de nuevo los nuevos con este método. Son las dos formas en las cuales pues podrías aplicar este método para limpieza o para reemplazo de zapatos. Si no sabías estos métodos, espero que te haya gustado y también espero que te haya gustado este video. Si te ha sido de utilidad, te invito a que me regales un like a mi video y a que compartas este video con otras personas a quienes también creas que pueda gustarles. Y si te ha gustado también el contenido y quieres ver más contenido relativo a este mundo de la zapatería, también te invito a que me sigas a mis redes sociales. Aparezco en Instagram y en YouTube como ShoeShineMex. Espero que te haya gustado el video y nos vemos pronto.